Hola, hola, chicas, chicos, bendiciones, bendiciones del cielo, de parte del Padre, para todos y para todas. Les cuento, acabé de verme, me estaba viendo un video muy pequeño donde estaba el hijo con su padre en una hacienda y, pero hermosa. De pronto se le arrima el hijo al papá y le dice, papá, me voy. Y el papá le dice, ¿cómo así, hijo? ¿Por qué te vas a ir? Y me dice, ¿sabes por qué? Porque tú nunca me has tratado como a un hijo. Siempre me has tratado como a uno de los criados y estoy cansado de esta situación. Entonces le dice el papá, mi hijo, pero ¿cómo que te he tratado como un criado? Esta hacienda es tuya, todo esto es tuyo. Y él le dijo, no, no me has hecho sentir así. Mejor me voy y nunca jamás me vuelvas a llamar mi hijo. Ni me vayas a rogar que me quede. Lo cierto es que el muchacho se va y su padre se queda llorando. El muchacho llega a una vecindad y le alquilan una habitación y le dicen, aquí se paga puntual. Y si pasa un día sin pagar, se le sacan las cosas a la calle, se tiene que ir. Y él le dijo, no se preocupe que yo no le voy a quedar mal. Bueno, él paga su mes y sale a pedir trabajo y le sale trabajo en una ebanistería. Entonces el dueño de la ebanistería le dice, en este momento lo único que me queda es, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, ay, ya se me olvidó. Eh, mm, lijar, hay que lijar estas mesas. Entonces el hombre le dice, ¿solo eso tiene? Y él le dice, sí, solo eso es lo que tengo por ahora. Y bueno, el hombre, el joven este se pone su cosita en la boca y empieza a lijar la mesa y todo. Y trabaja un mes. Y al mes el señor no le ha pagado. Entonces el señor de la vecindad pues no le dice nada y él se queda ahí ese otro mes. Y ya después le dice el señor de la vecindad donde él tenía su habitación, le dijo, ya van 2 meses y no nos has pagado el alquiler. Y la condición fue que tú venías y pagabas y si no te sacábamos las cosas. Entonces él le dice, ay no, qué pena, mire, espere, deme la oportunidad de 24 horas, que en 24 horas le consigo lo del alquiler. Y se va a trabajar. Y resulta que como no lijó nada en todo el tiempo, lo que le dio el Señor no le alcanzó para nada. Y cuando él llega al lugar de su habitación, de la vecindad donde está viviendo, encuentra que sus cosas están al lado de afuera, entre unas bolsas de tela. Él empieza a clamarle al Señor y empieza a decirle, Señor, qué es lo que yo voy a hacer, qué situación tan dura, ahora yo qué voy a hacer, no tengo con qué pagar el alquiler. Entonces se va y se acuesta a dormir en un parquecito. En los parques, yo no sé, en algunos lugares no los hay, pero la mayoría de los parques tienen como una especie de casita, pero es por donde los niños se suben por un lado y por una escalera y se pasan ahí y pasan al otro lado por otra escalera. Entonces eso tiene como un techito. Él se tumbó ahí, se acostó a dormir ahí, cuando llega el señor que limpia los parques y le dice, amigo, usted no puede estar aquí, porque es que esto es un lugar público. Y entonces él le dice, es que yo tenía sueño, no puedo dormir un poquito aquí, le dice. Y entonces el señor del parque le dice, no, es que es prohibido porque esto es un lugar público, entonces no se puede dormir aquí. Entonces ya el hombre se ve sin trabajo, sin en dónde dormir, y se pone a llorar y se acuerda de su papá. Y dice, donde mi papá no me falta mi dormida, donde mi papá no me falta comida, me voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón. Pero antes de eso, él ya había insistido, porque antes de ir a dormir al parque, él tenía mucha hambre y tenía frío. Entonces se fue a la basura, se encontró un trapo rojo, con ese se cubrió
y tenía sed y buscó entre la basura unos tarros que muchas personas beben agua y tiran la botella con un poco de agua. Él sacó esos tarros de la basura y de ahí se los bebió. Y después, viendo que no tampoco podía dormir en el parque, pues entonces ya dijo, me voy donde mi papá. Cuando él iba llegando, empieza a llamar duro, papá, papá. Y el papá estaba en medio de las naranjas y los mangos y todo esto, y sale a encontrarlo y lo abraza. Él llega y se cae a los pies del papá. Y entonces, y el papá lo abraza y empieza a llorar con él. Y él le pide perdón. Y entonces él le dice, yo te perdono, hijo. Es más, aquí estoy. Siempre te esperé. Yo siempre sabía que algún día volverías. Y es tremendo porque si nosotros nos vamos a la historia del hijo pródigo, es muy semejante, la historia es muy semejante, pero fíjense que si yo la pongo con el hijo pródigo, el hombre cometió el error que cometió, no el que se fue del lado del papá, sino del hijo que se quedó. Fíjese que a mí, todo el mundo decimos el hijo pródigo, el hijo malagradecido, el hijo que se pidió la herencia, que se la petateó. Pero fíjense ustedes que hay países donde las herencias se dan en vida. Se la dan, no han muerto los padres y le dan en vida a los hijos. Y a mí me parece que este joven sabía tener un papá. Él le pidió la herencia a su papá. Papá, yo quiero la herencia, démela, a mí no me importa la condición de vida que tengo, a lo mejor no estoy preparado para manejar mi herencia, pero yo la quiero ya. Pero fíjense, mis amados, él tenía dónde ir, él tenía a quien pedirle. Él tenía a quien pedirle. ¿Cuántos hijos hoy en día padecemos no el hijo pródigo, sino el otro? Vamos a leer un poquito. Dice la palabra de Dios aquí en el 11, dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió a los bienes. Y le repartió los bienes. O sea, ahí no dice y le dio los bienes a ese, sino que se los repartió a los 2. O sea, que el otro que se quedó ahí sabía que eso era para él. Pero él nunca vio a su papá como papá, ni tampoco le importaba tomar lo que a él le correspondía. Y a veces nosotros tenemos esa actitud con nuestro maestro. Nosotros lo tenemos a él. Tenemos a quien pedirle nuestro empleo. Tenemos a quien pedirle la salud. Tenemos a quien pedirle lo necesario. Fíjese que yo escuchaba por ahí una alabanza en estos días que un hombre le decían que siendo el hijo de Dios, ¿por qué no tenía herencia? Y él cantaba y decía que ellos no veían la herencia que él tenía, porque él era bendecido por el Señor. Porque cuando él necesitaba dinero, el Señor mandaba a que se lo dieran. Y muchos nos hemos olvidado de que tenemos ese Padre amoroso, que no es sino llegar y decirle, papá, como tu hija que soy, como tu hijo que soy, yo necesito esto. Fíjese, yo admiro, aunque hemos criticado mucho al hijo pródigo, pero me parece un hombre valiente. Le pidió la herencia porque él sabía que tenía un papá y fue y se la petateó, como haya sido, él se la gastó. Pero por allá se acordó que tenía un papá y que podía venir y que su padre no le iba a dejar fuera, que así fuera como un jornalero, él iba a llegar. Pero nos damos cuenta que sus intenciones era esa, el arrepentimiento que tenía en el corazón, mientras que su otro hijo nunca se arrepintió, se quedó ahí, pero nunca lo vio a él como papá, siempre lo vio como si él mismo se sintió como empleado, como lo que dijo el muchacho que yo les empecé contando. Yo me voy porque nunca me has tratado como hijo, siempre me has tratado como empleado. Pero es porque somos nosotros los que no vemos ese papá como papá.
sino que nosotros lo vemos como un Dios de juicio, como el que nos han enseñado las religiones. Un Dios que si tú cometiste un error, inmediatamente va y no tiene el juguete listo para azotarte. Pero aquí vemos en esta enseñanza que aunque este hombre se fue y se gastó su herencia, él volvió y encontró los brazos de su padre. La mejor herencia fueron los brazos de su padre. ¿Cómo es que él sale? Y algo que me sorprendía a mí, mis amados, nosotros tenemos que aprender cómo llegar al maestro y ser preparados y listos por el maestro antes de entrar al lugar, a la casa de Dios. Fíjense en ustedes. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero yo creo que hoy nada más vamos a alcanzar a hablar de este mero hijo que admiro yo, que pidió su herencia, que tenía quien pedírsela y que tuvo un papá que no se la negó. Inmediatamente se la dio, a pesar de que todavía no estaba preparado para manejar esa herencia. Pero él la pidió y su papá no le dijo que no, su papá se la dio. Entonces, lo que nosotros quizás no nos habíamos enterado y que ahorita es que el Señor nos lo está dando a saber, es que nosotros llegamos arrepentidos, ¿verdad? La mayoría de los que nos llamamos soldados de Jesús, venimos arrepentidos. Y entonces cuando empezamos a caminar con Él, empezamos a escuchar las críticas de la calle, las murmuraciones de afuera. Empiezan a decirnos, pero mira, este estaba bien y ahora mírele cómo está. Le falta esto, le falta aquello y le falta aquello, porque son cosas que el Señor va quitando, ¿verdad? ¿Por qué nos va quitando todo eso? Yo no lo había entendido hasta este momento. Él nos va quitando toda esa porquería, toda esa suciedad, todo eso que traíamos de allá, de la vida desordenada que teníamos. Y nos organiza, nos limpia, nos va quitando todo esto, nos va lijando y luego ya nos lleva a su casa. Démonos cuenta que cuando este joven llega a la casa de su padre, no el del cuento, sino aquí el pródigo llega a la casa de su padre, dice que él salió, su padre salió en carrera y a abrazarle, a recibirle. No ha entrado todavía a su casa, no ha entrado, mis amados. Y le llama a los criados, hacedme el favor y me traes sandalias nuevas, vestido nuevo y anillo para mi hijo. Él es limpio, lavado, vestido y puesto el anillo de autoridad antes de entrar a la casa de Dios, a la casa del Padre. Estamos hablando, o sea, esto lo estaba diciendo una parábola que el Señor le estaba dando a estos discípulos, a sus discípulos, que esto es lo que es la vida de nosotros en la presencia del Maestro. ¿Qué pasa, mis amados? Muchos llegamos y esperamos que el Señor nos trate y que trate con nosotros y nos quite todo eso en el desierto. A mí me lo quitó en el desierto. Ahora lo estoy entendiendo porque fue que me permitió pasar por ese desierto, por esa soledad, por esa agonía. Agonía de soledad. Pero como les digo, yo anduve como el pueblo de Israel. No me faltó comida, no me faltó abrigo, no me faltó nada en el desierto. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar que todo esto nos lo va quitando antes de llevarnos al lugar santo, ahí es donde la gente nos murmura. Eso era lo que la gente decía de mí. Pero miren, es que está con el Señor y con todo lo que debe. Y enseguida como que no trabaja, como que está en la calle, como que entonces a qué Dios le está sirviendo, ¿verdad? Porque la ignorancia del religioso es esa. Porque el religioso cree que llegar a los pies del maestro es que llegó, le pidió perdón y que él ahí mismo lo entró a la mansión. No. Nosotros no, él no va a permitir que nosotros entremos con esa porquería que venimos de afuera. Él primero nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a poner los zapatos nuevos, vestido nuevo y anillo de autoridad.
Cuando este joven entró a la casa del padre, ya tenía la autoridad totalmente de él mismo empezar a decidir qué iba a comer, qué iba a beber y en dónde se iba a sentar. Eso es lo que el Señor pide para nosotros, que nos dejemos tratar, que nos dejemos tratar por Él, para cuando ya entremos a ese lugar, nosotros entremos con esa autoridad de venir y decirle, maestro, aquí estoy. Yo necesito, por favor, que me escuches. Yo necesito, Señor, por favor, que me hagas este milagro. Yo necesito, Padre, porque tú eres mi Padre, pero ya Él ha tratado con nosotros. No hay un Dios más bueno que el que tú y yo tenemos. Es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Es un Padre amoroso. Un Padre que conoce nuestra debilidad y que sabe cuando necesitamos ese abrazo y que sabe cuando necesitamos esos mimos. Que a pesar de que muchas veces nos hemos visto quizás emproblemados, hemos visto que ha tocado nuestro cuerpo, enfermedades, dificultades, necesidades, pero que en medio de todo eso, Él está ahí para abrazarnos y para hacernos sentir que es nuestro Padre, que Él nos está esperando con ese juguete, como nos dice. ¿Sabe qué es el problema? Que tenemos que reconocer. Para que Él no nos espere con ese juguete, reconocemos como este joven que llegó a la casa de la hacienda de su padre, o como este que llegó aquí diciéndole papá, no, diciéndole no, el otro llegó y le pidió perdón, este papá todavía era más bueno que el papá de la hacienda, porque este no esperó que su hijo le dijera que le perdonara, ni siquiera esperó que le dijera que iba a entrar como un criado, sino que de una que lo vio, inmediatamente llamó a sus criados para vestirle, para lavarle, para vestirle y para darle autoridad. La autoridad que él había dejado ahí cuando llegó. Y yo te voy a decir una cosa, mi amado, y te voy a decir una cosa, mi amada. No hagamos nosotros como el hijo que se quedó con el padre, que nunca lo tuvo como padre, sino que él mismo se da cuenta que estuvo él ahí como criado, porque nunca tomó la autoridad que su padre le dio como hombre de la casa. Él mismo cayó en esclavitud de vivir como criado, porque la palabra nos lo enseña. El Señor dice que le repartió la herencia. Mire lo que hizo, la pidió y la disfrutó y se la petateó, pero tenía a su padre que le estaba esperando. Sin embargo, este otro tenía a su padre, nunca lo vio como padre, y cuando llega su hermano, en vez de decirle gracias porque llegó mi hermano, entonces le dice, ya llegó ese tu hijo. A ese tu hijo sí le haces. O sea, ni se sentía como hermano, ni lo reconocía como hermano, ni se sentía como hijo. Qué lástima, mis amados. Esto es lo que pasa mucho. Esto pasa mucho en muchos creyentes, que se dicen ser creyentes, que se dicen ser evangélicos, pero siempre viven como por groseros, porque no tienen miedo de llegar a ese Padre al que yo llego, al que yo le digo directamente, este es mi problema, Señor. Estoy muy enfadada, estoy a reventar, pero aquí vengo donde ti, Señor, que eres el único que tienes la solución para mi mal. Así, mi amada, así, mi amado, que te animo a que llegues a tu Padre, no como ese Dios de juicio, sino como ese Padre amoroso que tenemos, ese Padre de amor. Te bendigo y te amo.